Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al quinto podcast de Wellbeing Leaders. Soy Esther Mallorquí, la directora y fundadora de BeWell, y hoy estoy encantada de presentar este espacio de nuevo que hemos creado, donde exploraremos las mejores prácticas, estrategias de bienestar para inspirar a líderes de recursos humanos y profesionales de bienestar. En cada episodio de Wellbeing Leaders conversaremos con diferentes líderes, expertos y profesionales que están transformando sus empresas a través de la cultura del bienestar. Con este podcast queremos ayudar a otros líderes a entender las claves, buenas prácticas, a por qué implementar y cómo implementar programas de bienestar, inspirándoles sobre todo, y también ayudando a todas las organizaciones de distintos tamaños a saber cómo implementar un proyecto de salud y bienestar para mejorar el bienestar, la felicidad y la salud de sus empleados. Hablaremos sobre tendencias, casos de éxito y también, sobre todo, desafíos que han superado todos estos líderes a la hora de poner en práctica todas estas iniciativas. Así que hoy, para inaugurar el quinto podcast, tenemos aquí una Wellbeing Leader más, Elena Muñoz, Head of Health, Safety and Wellbeing de CBRE. Elena, muchas gracias por estar aquí. Nos va a compartir diferentes buenas prácticas y nos va a contar también su historia y su evolución profesional. Así que muchísimas gracias. Hola Esther, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este podcast y por permitirme, ¿no?, este momento para compartir mi experiencia en el ámbito laboral, bueno, y en el territorio personal, porque al final el well-being pues, nos afecta a todos, es un poquito de todos, así que incluidos los que lideramos este campo. Elena, me comentaste hace unos días que tú, realmente tu inicio profesional venía de ciencias, de licenciada en ciencias ambientales, hasta llegar al well-being, o sea, al bienestar integral. Cuéntanos un poco tu evolución profesional, porque vienes de ambientales, prevención y ahora bienestar, ¿no? O sea, Sí, cuéntanos un poquito. sí, bueno, es una trayectoria larga, ya tengo mi edad, ¿vale? Entonces, estoy curtida en diferentes aspectos, pero es verdad que yo me licencié en ambientales, ¿vale? Y de ahí, bueno, en ese momento, cuando acabé la carrera, pues el mercado, a pesar de que el tema de ambientales ha tomado mucho renombre y ahora con el tema de la sostenibilidad está como muy de moda y tal, en ese momento es verdad que no había las salidas, ¿no?, que nos hubieran gustado cuando terminamos. La mayoría, bueno, te cursaban ese tipo de estudios. Entonces, bueno, pues decidí ponerme a trabajar, evidentemente, y me saqué el máster, que en aquel momento estaba como muy vinculado con temas de sistemas de gestión, calidad, medio ambiente y prevención. Entonces ahí fue donde me enfoqué un poco. Lo que más salida tenía en su momento era la prevención de riesgos laborales, que bueno, como es un requisito legal, pues es algo que sí o sí había demanda, ¿vale? Y de ahí, pues bueno, fui construyendo, ¿no?, un poquito ese camino y esa carrera profesional que he llegado a tener ahora. Esto, pues, un montón de cambios en mi vida, empezando desde pues, un tema de construcción como técnico de prevención, hasta irme al extranjero, a Inglaterra, a trabajar en una empresa de motores, ¿vale?, donde hacía temas de residuos medioambientales, a pasar a trabajar pues, en temas de calidad, sistemas de gestión, etcétera, y volver a España. Ya afortunadamente volví y me quedé. Y ahí empecé otra vez con el tema de prevención, pero desde un punto de vista ya evolucionado. O sea, no tanto desde el requisito legal, sino como más de las necesidades, ¿no?, que identificas en los empleados y qué es lo que de verdad necesitamos hacer para mejorar esa calidad de vida de los empleados. Entonces, bueno, he ido transicionando, como ves, multidisciplinar y al final pues me he enfocado en esta parte que yo creo que ahora mismo pues tiene peso y ha ido ganando relevancia, ¿no?, con el tiempo, y además el COVID, la pandemia le dio un fuerte impulso, ¿no? O sea que genial. Por lo tanto, ¿qué te inspiró o realmente, ahí como dices, ¿no?, a través del COVID nos dimos todos cuenta que la salud, Sí, no solo emocional, sino la salud 360 grados es súper sí. importante, ¿no? Entonces, tanto en CBR como tú, ¿no?, con toda esta transición, ¿qué te inspiró, ¿no?, hasta llegar al bienestar?
Bueno, pues al final, o sea, es verdad que cuando eliges la carrera, bueno, pues tienes unos ideales y tal. Es verdad que al final elegí una carrera en la que iba enfocada, ¿no?, a ese cuidado del planeta, que al final va enfocada en el cuidado de la persona, porque está vinculado, y he ido transicionando hacia un enfoque pues totalmente al cuidado de la persona. O sea, es verdad que hago muchas cosas porque coordino también temas de responsabilidad social corporativa de la empresa y todo, o sea, todo, aunque al principio creo que a la gente le ha costado ver ese punto de vista o esa perspectiva 360, está todo bajo el mismo paraguas y al final todo tiene un impacto en la persona, ¿no?, en el ser humano. Entonces yo creo que al final es intentar modelar, ¿no?, esos tipos de programas, de iniciativas, de acciones que hacemos tanto a nivel personal como a nivel empresa para mejorar, ¿no? Y que todo pequeña acción, todo pequeña iniciativa tiene un impacto generalmente positivo. Entonces, bueno, es verdad que yo creo que a mí personalmente, ¿no?, me ha movido, ¿no?, que empatizo mucho con la persona, me gusta saber qué intereses, qué necesidades, porque al final una cosa es los riesgos que detectas con análisis de datos, etcétera, y otra cosa son los intereses también de las personas. O sea, que tienes que ir vinculando un poco todo para que eso fluya y que conseguir ese impacto, ¿no?, que estamos buscando. O sea que Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que se hizo evidente, ¿no?, durante el COVID la importancia del cuidado integral. O sea, tal y como sí. dices, que tenemos datos de distintos sitios y cómo esto impacta y qué decisiones debemos tomar. Así que, Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y que al final esto conlleva un compromiso o ayuda a que la gente tenga un mayor compromiso con la empresa y la empresa para crear un entorno de trabajo saludable y seguro. sí, y culturalmente también hay que decir que la sociedad ha transicionado, ¿no?, de ese cuidado físico, esa prevención tradicional en el que solamente importaba pues el reconocimiento médico, el que las personas de salud física estuvieran bien, ha transicionado a que, bueno, pues hay mucha parte de salud mental, ¿no? Cosa que, dicho Dicho así, el COVID, pues una pandemia nos ha ayudado a romper barreras, ¿no? Y a romper con bueno, pues esas cosas que a lo mejor no se comentaban tan abiertamente, ¿no? O sea, que al final hemos ganado confianza en abrirnos, ¿no? Y decir, oye, pues mira, tengo un problema o esta parte no la gestiono bien. Y todo esto ya luego está vinculado a la salud física, porque todo esto se ve reflejado en la salud física. O sea, que al final yo creo que a mí personalmente lo que me ha ayudado a impulsar estas iniciativas es ver o sea, que todo tenemos rango de mejora y tocando estos temas yo creo que mejoramos todos. Totalmente. Tal y como vamos al gimnasio, el gimnasio emocional es otra parte de nuestra vida, así que gimnasio emocional, gimnasio físico, por tanto actividad física, alimentación, sueños, sí, Está todo vinculado, totalmente. está todo vinculado. Todo vinculado. Siguiendo entonces por aquí, ¿no? Es decir, supongo que los oyentes estarán pensando, vale, genial, pero en CBRE entonces, con esta filosofía que nos has contado, ¿qué iniciativa estáis llevando a cabo de bienestar y un poquito cuál ha sido la transición? Porque entiendo que no ha sido todo de golpe, sino, bueno, poco a poco, por dónde empezasteis y dónde estáis ahora, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ha habido mucho cambio, ¿vale? Porque al final es verdad que yo llevo 7 años más o menos en CBR de España, ¿vale? Otros 2 en CBR de Londres. Entonces, sí tengo ya un conocimiento de la empresa y es verdad que, bueno, independientemente de que luego hay iniciativas de carácter global, hay que aterrizarlo todo mucho pues a lo que es el país, ¿no? Y la cultura, porque al final las necesidades son diferentes, eh, bueno, tradiciones, o sea, al final entra todo en juego, ¿vale? O sea, que es un poquito más complicado de lo que nos pensamos. Pero es verdad que inicialmente todo surge, bueno, las necesidades de prevención de riesgos por requisitos legales, ¿vale? Entonces, hay una serie de cambios internos en los que se necesita constituir un servicio de prevención propio o mancomunado en este caso. Entonces, bueno, pues de ahí se lanzan iniciativas para que todo se internalice porque está externalizado, se empieza a tomar cultura preventiva en ciertas materias que no había, pero como muchas empresas, o sea, tradicionalmente la prevención ha funcionado así. O sea, al final era cumplir requisito legal, ir un poquito más allá, pero bueno, nos quedábamos un poco cortos en general. O sea, ha sido exactamente, trabajo de sensibilización, trabajo de información, aparte, ¿no?, de ese cumplimiento de requisito legal que, oye, todos necesitamos cumplir.
Entonces, de ahí hemos transicionado a hacer estudios psicosociales. También te digo, esto depende mucho de los perfiles de los roles y de los puestos que tienes y de la actividad de la empresa, ¿vale? En este caso, CBRE, esta parte de CBRE, ¿vale? Porque hay diferentes, es una empresa compleja, ¿vale? Y tenemos diferentes partes con diferentes actividades, ¿vale? Diferentes entidades. La parte con la que yo trabajo y con la que doy servicio es una consultoría inmobiliaria, ¿vale? Entonces, el perfil que tenemos no tiene tanto riesgo físico como tal, tiene más riesgo psicosocial, ¿vale? Y ahí es donde introducimos la parte ya de vamos a cuidar al empleado de otra manera, vamos a mirar otras vías, otras opciones para mejorar esos aspectos que nosotros estamos identificando. Entonces, primera cosa que hicimos, lanzar un estudio psicosocial, ¿vale? Bueno, con una metodología más tradicional, ¿vale? La que se llevaba en ese momento, pero bueno, de la que tuvimos datos y de la que hicimos un plan de medidas, de acciones, ¿vale? Derivados de ese estudio psicosocial. Y de ahí fuimos progresando. Entonces, de ahí ya detectamos, bueno, pues que al final, como te he dicho, no teníamos tanto riesgo físico, pues de caídas en diferentes alturas, porque no nos subimos alturas, pero sí que teníamos mucha, pues, carga de trabajo, estrés, conciliación, o sea, salían cositas que decías, bueno, pues sí, pues tenemos que trabajar estos aspectos. Entonces, de ahí nosotros iniciamos. ¿Qué pasó después? Pandemia, ¿vale? Aquí en la pandemia explotó todo, entonces explosionó. Entonces, aquí ya se detectaron un montón de cosas y necesidades diferentes, porque al final el modelo de trabajo cambió, cambiaron las necesidades de las personas, cambiaron las prioridades de las personas. Entonces, bueno, en estos 2 años es verdad que, bueno, yo me vi muy focalizada, ¿no? A la gestión de la pandemia en sí, o sea, ya al final, bueno, pues lo recuerdo como si fuera una película, ¿vale? Casi, porque fue muy intenso, fue muchas horas de trabajo, fue mucha actualización, pero es verdad que de ahí surgió, por ejemplo, la primera iniciativa que yo creo que ya, aunque habíamos empezado de antes, pero ya tiene un impacto muy relevante en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Que es el lanzamiento de un servicio de telemedicina. ¿Vale? En este lanzamiento del servicio de telemedicina, claro, en ese momento nos dimos cuenta pues, que estábamos en cuarentena, que estábamos aislados, que necesitábamos, que había mucha gente pues, que, oye, estaba trabajando en casa con los niños, que no podía conciliar, que no podía, o sea, al final el nivel de frustración yo creo que, bueno, pues a unos les dio por hacer pan, ¿vale? Y a otros pues es que se subían por las paredes. Entonces, al final, con este lanzamiento del servicio de telemedicina, empezamos a dar servicio de médico general, de nutricionista y de psicología. Y el que más se usa hoy por hoy es el de psicología, ¿vale? O sea, al final es un tema que, como te he dicho, hemos roto un poco tabús a nivel cultural, ¿vale? Porque hay que decirlo, en España era un tabú, ¿vale? El tema de ir al psicólogo, bueno, pues hemos progresado y yo creo que ahora ya todo el mundo acepta que, bueno, pues por la razón que sea, normalmente son... Se va al gimnasio, se va al gimnasio. Claro, como que va al gimnasio, pues va al psicólogo, tiene su terapia y para lo que sea, pues porque necesita gestionar cosas, porque tiene problemas en casa o lo que sea, ¿vale? Entonces, esa parte, yo creo que al romper ese tabú y la gente ser un servicio, bueno, porque es anónimo, o sea, al final tú no estás hablando con nadie, o sea, que tú luego lo puedas contar a quien tú quieras, pero tú tienes esa ayuda y ese apoyo y te lo brinda la empresa y te lo brinda a ti y a tus empleados. Yo creo que eso fue digamos, la primera iniciativa con mayor impacto, que se acogió muy bien y yo creo que al final era algo novedoso en ese momento, ¿vale? Ya hemos mantenido y sigue funcionando estupendamente, hemos mejorado, de hecho, ¿vale? Incrementando, bueno, pues psicólogos y el número de servicio y es algo que, claro, estamos apostando, ¿no? Por esa salud mental que a su vez está vinculada con esa salud física, ese estado emocional, esa gestión de equipos, el tener mayor empatía, mayor conocimiento, ¿no? De cómo desenvolverte en un problema que te pueda dar en el trabajo, ¿vale? Entonces, esa fue una de las primeras. Y luego, a partir de ahí, ya empezamos a hacer pues, iniciativas como, por ejemplo, tenemos todo esto constituye un programa de wellbeing, ¿vale? Que llamamos nosotros. Pero sacamos la semana de seguridad, salud y wellbeing o health, safety and wellbeing y otras iniciativas puntuales en las que vamos haciendo talleres de sensibilización e información concentradas en diferentes temáticas, ¿vale? Según os he dicho que hemos hecho estudios psicosociales, hacemos encuestas de interés, etcétera, lo que hacemos es que con toda esa información
focalizamos e intentamos, digamos que poner foco en esas temáticas que nosotros identificamos en riesgo o en las cuales hay interés. Por ejemplo, ¿vale? Nosotros podemos identificar en riesgo pues que haya la gestión emocional, ¿vale? Porque a veces pues hay cosas que no sabemos gestionar, pues se puede montar un taller de gestión emocional, de sueño, bueno, ahora está muy de moda y interesa bastante la salud financiera, ¿vale? O sea, pues oye, es que Otro tabú. otro tabú. Últimamente estamos destapando tabús. Cerátoros, nosotros tragos la melena, ¿vale? Exacto. Entonces, es verdad que, oye, de todo se aprende y esa gestión financiera te, te da, ¿no? Esa paz, ¿no? Esa tranquilidad de Esta libertad. claro, de llegar a final de mes sin preocupaciones, por decirlo de alguna manera, o cubrir tus necesidades básicas, por lo menos. Entonces, bueno, son temas que nosotros vamos focalizando, pero luego, por ejemplo, pueden salir cosas que a lo mejor no están identificadas como un riesgo, ¿vale? Pero que a lo mejor sí que te las están solicitando porque hay un cierto interés o porque la media de edad de tus empleados pues está justo nosotros, un ejemplo, ¿vale? Tenemos una media de edad entre 36 y 38 años. Bueno, pues hay una cosa que no es un riesgo, ¿vale? O sea, a nosotros no nos sale como alarma, ¿vale? En el estudio psicosocial y en la encuesta. Pero bueno, pues hay muchas mamás y papás, hay mucha gente pues teniendo niños. Pues primeros auxilios en infantil tiene mucho interés, ¿vale? Entonces, bueno, pues es algo que puedes organizar, que les estás dando a ellos y que se agradece, porque al final te lo está brindando la empresa. Entonces, son cositas que a lo mejor en tu día a día no tienes tiempo, pero, ojo, si te lo ofertan desde dentro, dices, me voy a apuntar, que yo creo que aquí a lo mejor aprendo algo, ¿sabes? Entonces, estas cosas yo creo que aumentan esa satisfacción. Esto que lo habéis escuchado en muchos sitios, la satisfacción del empleado, la retención, aumenta la creatividad, aumenta la productividad, o sea, disminuye el absentismo, o sea, todo esto que luego a nivel estratégico lo tienes que traer y, digamos, contarlo de otra manera, ¿vale? No como lo estoy contando yo, todo esto tiene su repercusión, ¿vale? Entonces, cositas que hemos hecho, eso os estoy contando desde el inicio en la evolución. Bueno, pues ahora recientemente, después del estudio que hicimos, pasamos de ese estudio psicosocial al uso, ¿vale? Muy tradicional, no sé si habéis hecho alguno, pero seguro que gente o especialistas de los que me estéis escuchando, el tradicional, bueno, pues es un poco aburrido, ¿vale? O sea, al final está regulado, tiene preguntas tipo, ¿vale? Y al final, pues es un poco pues eso, o sea, cubre lo que dice el requisito legal. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a otro tipo de encuesta en el que cubrimos esos requisitos legales, pero hemos profundizado en algunas dimensiones que yo creo que en los que la sociedad ha evolucionado y por lo tanto los empleados de CBRE también, ¿vale? O sea, al final, eh, esto del well-being, ¿vale? O del bienestar tiene que evolucionar en el tiempo. O sea, al final las necesidades van cambiando, el well-being va cambiando y lo tienes que ir adaptando. Entonces, hemos apostado por otro tipo de estudio, ¿vale? Psicosocial, en el que se meten más dimensiones, ¿vale? Y ahí tenemos más datos y al tener más datos tienes más poder y tienes más recursos o más palanca, ¿no? Para hacer pues hincapié en eso que va saliendo y que ya conoces, porque al tener el dato lo conoces, no es algo que estés hipotéticamente hablando, ¿vale? O sea, tienes ya dato fehaciente que te da soporte, ¿no? A tomar esas iniciativas. Pues una de las que ha salido, hemos lanzado un proyecto piloto que se llama People Cares Asistencia Social. ¿Por qué? Pues porque al final uno de los riesgos que salía identificado es que debido pues al perfil que tenemos, a la media de edad, etcétera, pues aparecen esas cargas, ¿vale? Ya sean pues de mayores o de niños, o sea, dependiendo del perfil, diferentes necesidades, lo que os digo, o sea, tiene que ser algo muy personalizado. Pues hemos lanzado un programa en el que se ofrece asistencia social personalizada. Estamos probando a ver qué tal aterriza, vamos a ver qué uso se le da, qué resultado tenemos y una vez que pasemos esos 9 meses de piloto, pues decidiremos si lo continuamos, si lo modificamos, etcétera. O sea que yo creo que todas estas cositas al final, bueno, pues hacen que el empleado pues tenga muchos recursos a su mano, ¿sabes? Y al final libere, ¿no? Un poco de esa carga y pueda gestionar pues esas cosas que te van saliendo en el día a día que al final pues te saturan. Otra de las cosas, os diría, pues que también viene un poco como
consecuencia, ¿no?, de esa pandemia. Bueno, creo que ya es evidente y no es discutible que los modelos de trabajo han cambiado. O sea, llegó la pandemia, nos encerraron en casa, teletrabajo, etc, etc. Bueno, ya sabéis que hay un montón de estudios que puedes preguntar y obtendrás muchas respuestas, pero al final los modelos de trabajo han transicionado ya sea a teletrabajo, a modelo flexible, pero es verdad que es un nuevo modelo de trabajo. O sea, ya no es ese, dependiendo de la actividad, ¿vale? Si nos vamos a una fábrica, evidentemente no se puede teletrabajar, ¿vale? O sea, hay que aterrizarlo. Pero es verdad que nosotros, pues hemos incluido ese modelo de trabajo flexible en el que también es el empleado, ¿no? Es la persona la que se organiza en función también, pues, de su situación particular. Siempre acordado con el manager, evidentemente, pero quiero decirte que todo esto fomenta esa salud interna y esa colaboración y esa inclusión. Al final, el sentirte incluido y el que te escuchan, el que te tienen en cuenta, yo creo que fomenta, ¿no?, ese sentimiento de pertenencia también. O sea, que yo creo que con esto os he dado como muchas cositas que hemos ido haciendo, todo en una evolución más o menos, os estoy contando, de unos 7 años, ¿vale? Es verdad que los cambios cuestan, ¿vale? Y bueno, pues igual que os cuento las iniciativas, luego hay muchos retos detrás, ¿vale? Pero iremos de toda manera, por eso tienes que ir evolucionando, ir tomando acciones poquito a poco. Entonces, esa cultura, ¿no?, de bienestar, pues la vas aterrizando y se va integrando poco a poco en el ADN de la empresa, ¿vale? Y cuando digo ADN me refiero empleados, me refiero dirección, me refiero todo. O sea, al final se tiene que integrar en lo que es toda la actividad de la empresa. Y yo creo que esa parte es esencial. Pero bueno, yo creo que ahí sí que os he dado unos cuantos ejemplos que hacen, pues, ese ambiente laboral más saludable y colaborativo. Por lo tanto, de aquí saco una conclusión o varias, ¿no? Porque has dicho muchísimas Pues es cosas. que hablo mucho, o sea que tú. Te voy a contar. No, 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 súper interesante, de verdad, pero yo me he quedado sobre todo, y seguramente los oyentes también, con la adaptar el programa a las necesidades de tu compañía. O sea, no café para todos, No, sino realmente, tanto si son servicios como plataforma, como lo que sea, es adaptarlo a las necesidades. Tú lo has dicho, yo tengo sobre todo empleados papás y mamás, que no es lo mismo ni tienen las mismas necesidades que los más juniors o que los más seniors o es que que es de hecho, totalmente de eso te distinto. diría que es esencial. O sea, es esencial que lo entiendas, porque te he puesto ese ejemplo, pero nosotros tenemos los dos perfiles. Tenemos el perfil, Totalmente. pues, de papás y mamás con carga familiar, y tenemos el perfil opuesto, el perfil Totalmente. sin cargas familiares, centrados en su desarrollo profesional, tal. Entonces, es que son dos modelos que tienen necesidades completamente diferentes. Totalmente. ¿Café para todos? No. Seguramente tomen el No. café de manera diferente, ¿vale? Con más o menos café. Vale, y otra conclusión que he sacado es una maratón. Es De decir, fondo, de fondo. Es una de maratón de fondo. fondo. No es implementar el proyecto y ya tengo bienestar. Realmente es un trabajo, conlleva un trabajo, igual que la prevención, igual que medio ambiente, igual que creo que cualquier departamento. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque has contado un montón de cosas y esto te lleva un tiempo, ¿no? Y Mucho. esto creo que falta. Creo que falta entenderlo a veces de el café para todos nos sirve, todo lleva trabajo y una cultura se crea, ¿no? Es como sembrar en el huerto, o sea, no planto y me sale ni No. lo que pega la No, tienes que plantar, tienes que regar mucho, mucho, mucho y mucho hasta que empiezas a ver resultados, ¿vale? O sea, que esa parte es importante, lleva mucho trabajo de fondo, recursos que también tienes que tener disponibles. O sea, para hacer cualquier cosa hoy en día, bueno, pues tienes que tener un presupuesto, ¿vale? Y es verdad que hay mucho tema detrás de concienciación, de sensibilización, de comunicación. O sea, al final tienes que vincularlo todo y, como os he dicho, moldearlo, ¿no? Como si estuvieras haciendo arcilla para ver cuál es la mejor solución y la que te encaja mejor, porque probablemente la que encaje mejor en CBRE pues no va a encajar en otra empresa. O sea, y al final esa perspectiva y esa flexibilidad la tienes que tener, ¿vale? Tienes que tener mucha acción,
rango de acción para hacer esas mejoras. Ujú. Y ahora sí que vamos a los desafíos, Elena. Es decir, vamos, todo parece color de rosa, pero sabemos las dos que no es color de rosa. Y creo que los oyentes también quieren saber los que están implementando y los que no lo han hecho nunca y si están pensando en hacerlo, ¿no? Cuéntanos desafíos y anécdotas, ¿no? Que al final creo que lo que es real es lo que sirve de yo también me he encontrado o, vale, sé que me voy a encontrar esto, ¿cómo lo voy a superar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final los profesionales que estén involucrados en esto se van a encontrar pues con satisfacciones y con decepciones, ¿vale? Porque a veces, bueno, pues tú piensas que algo va a funcionar muy bien y luego no tiene la acogida que tú te esperabas, ¿vale? O sea, al final es lo que os digo, o sea, lo primero, creo que el primer desafío es identificar eso, que tienes necesidades y expectativas, que son dos cosas diferentes, o sea, muy diferentes. Que tienes, digamos que al final una plantilla de una empresa es una representación, ¿no? Es una muestra de la sociedad. Entonces, es verdad que tienes que tener en cuenta la diversidad, ¿vale? Cuanta mayor diversidad, más complejo es llegar a todo el mundo. Entonces, os diría que desde mi punto de vista, ese es el primer paso, ¿vale? El primer paso, primer reto. O sea, tienes que entender muy bien qué es lo que tienes en casa, qué riesgos identificas y qué necesitan. Entonces, una vez que tienes eso, te permite ya empezar a abordar ciertos temas en los programas de bienestar, ¿vale? Es decir, venga, voy a trabajar el bienestar mental, físico y social, ¿vale? O sea, al final van los tres de la mano. Hay más dimensiones, ¿vale? Pero bueno, que al final ahí lo puedes englobar todo. Luego, otro desafío que os diría, pues la cultura organizacional de la empresa. Creo que ahí, como os digo, o sea, el que esto vaya calando y que llegue, ¿vale? Al ADN, a lo que os he comentado, a lo que llegue al ADN y que todo el mundo tenga ese bienestar integrado en su puesto, en su rol, en sus funciones, es complicado porque es un cambio, es un cambio. Y todos los cambios, lamentablemente, no se hacen de un día para otro, ¿vale? O sea, al final son cambios de hábitos, son cambios en la manera de, pues, de gestionar a la gente, cambios en la manera de pensar. La realidad es que todos estamos sesgados a nivel, pues de la cultura que hemos recibido, de dónde vivimos, de dónde hemos vivido, de dónde hemos trabajado. Bueno, pues todo esto se tiene que trabajar y todo esto lleva tiempo y lleva mucho trabajo detrás. Lo que os digo de sensibilización, de charlas. Es muy importante también el tema de formar a los managers, a los líderes, ¿vale? A la gente que tiene, bueno, llámalo como quieras, a la gente que tiene equipo, ¿vale? Que tiene gente que gestiona a gente, que gestiona a personas con diferentes problemas, ¿vale? Con diferentes circunstancias cada uno. Vale, pues esa parte es súper importante y es muy difícil provocar esos cambios, ¿vale? Provocar esos cambios tiene mucho trabajo detrás, pero es esencial para que estos programas de bienestar funcionen. Yo creo que si no lo sientas como una base o unos en los top, como digo yo, en las acciones arriba, arriba, creo que al final no va a calar y no va a llegar al impacto que probablemente se esté buscando, ¿vale? Más cosas. A ver, ¿Algún ejemplo? O sea, algo que nos puedas contar, lo que se puede contar de, mira, una vez me pasó o pasó en la organización. bueno, a ver, yo os hablo, por ejemplo, a nivel de intereses de las personas, bueno, ya os he contado una cosa que al final es un interés que no es un riesgo identificado. Pero bueno, como consultores que somos, ¿vale? Pasamos muchas horas sentados delante del ordenador y tal. Bueno, pues uno de los riesgos que nos sale siempre, 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 y esto ya no es un tema psicosocial, es un tema físico, es el tema de la ergonomía, ¿vale? El tema de la ergonomía es una cosa que a todos nos duele algo, ¿vale? Incluida yo. Los trapecios, las lumbares, lo que sea. Bueno, pues tú, con toda tu buena fe, organizas una sesión, ¿no? Para hacer una corrección postural o para hacer una sesión de estiramientos y tal. Una cosa es el interés que tiene la gente y luego otra cosa es la participación que vas a obtener. Bueno, pues organizamos una sesión en una de las semanas de seguridad y salud y éramos tres contándome a mí. Que era como en plan de, ¿qué ha pasado? Diré, pero vamos a ver, digo, si a todos nos duele algo. Bueno, pues al final
¿cómo puedes enfocar ese tipo de cosas? Bueno, pues lo primero tienes que aceptar que hay cosas que no funcionan, ¿vale? A pesar de que tú creas que es una brillante idea o que va a tener un impacto súper bien acogido y positivo, pues no. Porque la A que gente... tampoco que funcionan en otra organización, pero en la tuya no. O sea, Exacto. que ahora no cojamos, creo, de esto no funciona, porque es que hay No. organizaciones que te dicen, esto a mí me ha funcionado, vamos, 100%, voy a repetir. Sí, Y otros tienes te que hacer dicen, ensayo, no, no. tienes que hacer ensayo-error y decir, venga, pues voy a probar esto y esto no. Pues la gente quiere, pero luego no puede porque tiene la agenda llena, porque no puede ir, porque tal. Entonces, bueno, pues al final de todo esto vas aprendiendo y dices, a ver, pues de ergonomía, pues no voy a montar más temas de talleres de este tipo. Bueno, pues transicionamos, ¿no?, a montar otro tipo de talleres en el que vamos haciendo pues una ronda por la oficina con un fisio que te va corrigiendo la postura y eso son 10 minutos. Pues ¿Lo hacen? tiene muy buena acogida. ¿Tienen vergüenza o no? ¿Lo hacen o no? Bueno, algunos sí, otros como que vienen aquí a contarme que no me interesa mucho. Mucha gente se sabe la teoría, pero claro, no es lo mismo que luego te digan, No. pues mira, es que estás fatal sentado, ¿sabes? Es lo que te digo, también depende de dónde trabajes y depende del modelo. Nosotros, por ejemplo, no nos sentamos todos los días en el mismo sitio. Entonces, claro, una de las cosas básicas es que te regules la silla. Pues no, pues es que eres esa gente que está sentada en la silla con los pies colgando. Digo, chica, pero bájate la silla, ¿sabes? Que son todas regulables. Entonces, son cositas que al final vas aprendiendo. O el reto de pasos, te cuento otra anécdota, ¿vale? El reto de pasos yo creo que tiene muy buena acogida a nivel general, te diría, porque yo creo que con cualquiera que hables ha hecho algún reto en la empresa, ¿vale? Bueno, pues nosotros como parte de las iniciativas de la Semana de Seguridad y Salud y tal, y por fomentar esta actividad física y el movimiento y tal, hacemos un reto de pasos. Bueno, pues ahí vas a tener conflicto asegurado, ¿vale? Porque sí, porque sí. Porque tienes a gente que ya hace mucho deporte, ¿vale? Que al final el objetivo de este tipo de retos es sacar del sedentarismo a esa gente que no hace nada. No es que el que ya, digamos que lo peta, ¿vale? Haciendo deporte y compite y hace triatlones, haga más, ¿vale? Que está muy bien. Que yo, oye, de verdad que les aplaudo y les admiro, ¿vale? O sea, les pondría un... Pero es verdad que no es el objetivo de este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, pues ahí entra un conflicto, una competencia, porque es que es imposible que esta persona esté haciendo esos pasos, porque no puede ser, porque es de otro planeta, porque, claro, es que Que lo he visto sentado todo el día. menuda motivación, a ver quién compite con esta persona y tal. O sea, que es verdad que hay iniciativas que son muy bien acogidas, pero luego son conflictivas, ¿vale? O sea, luego tienes que ir gestionando a ver cómo lo vas mejorando, porque claro, no puedes decirle a esa persona que quiere participar, porque oye, le encanta el deporte y hace muchísimo deporte, que no puede participar porque ya es un crack del deporte, ¿vale? O sea, porque eso no le puedes excluir. Pero al otro tienes que ver también cómo motivarlo para que no se sienta desmotivado porque hay una persona que es de otro planeta. Entonces, quiero decirte, al final es complicado. O sea, tiene mucha historia detrás, ¿vale? O sea, Sí, no, cada iniciativa tiene sus cosas, ¿no? Y ahora que estabas hablando de tecnología, porque al final los retos se hacen con tecnología, sí. hay una pregunta, creo que es súper importante, ¿no? ¿Qué rol desde el COVID también está cogiendo la tecnología y qué importancia, ¿no? Porque has hablado de datos, has hablado de distintos temas, distintos proyectos, que no es café para todos. Y esto, la No. tecnología, ¿cómo ayuda? A ver, yo creo que la tecnología ahora mismo, bueno, estamos en momento inteligencia artificial, o sea, quiero decirte, nos está arrasando por todos los lados y el que no se monte al carro yo creo que se queda fuera de juego, ¿vale? Dicho mal y bien, o sea, si no empiezas a integrar la tecnología en tu día a día, desde luego que te quedas desfasado y creo que hoy en día es esencial y creo que va a tomar más relevancia, o sea, al final es una cosa que el que quiera jugar va a tener que ponerse al día. Mira, yo te diría que la tecnología al final nos permite, en un principio, hacer esa recolección de datos real, ¿no? Que nosotros seamos capaces de ver cómo funcionan las iniciativas, ¿vale? De decir, bueno, sé el uso que se le está dando, o sea, te da información real para que tú tomes esas medidas preventivas o correctivas o hagas esas modificaciones, ¿vale? En esa iniciativa que has lanzado para ajustarla a las necesidades, porque es lo que te digo, tú arrancas algo y realmente no sabes cómo va a aterrizar Claro. a nivel usuario, ¿vale? O sea,
Puedes tener información pues, de cómo ha funcionado en otra empresa, de un compañero que te ha contado algo, de intereses, pero luego no sabes exactamente cómo va a funcionar. Entonces, el tener ese poder del dato, esas plataformas que tú puedas de manera activa consultar cómo va la cosa, ¿vale? Yo creo que te proporciona poder. Y en tiempo Poder de real. adaptación. En tiempo real. Tiempo real. Proporciona Rigor poder y de tiempo real. adaptación. Sí, sí, sí. Es poder en tiempo real. Entonces yo creo que esa parte creo que es fundamental y eso nos lo permite la tecnología, ¿vale? Luego, todas las herramientas digitales que se están ofreciendo ahora, ya sean, bueno, hay muchas, ¿vale? Pero aplicaciones de salud, que lo mismo, o sea, ahora mismo el mercado está loco con esto, o sea, el que no se haya subido ya se va a subir. O sea, quiero decirte, ya tienes cientos de aplicaciones pues para hacer millones de cosas, fitness, telemedicina que hemos hablado ya y tener pues todos los seguros médicos, ¿vale? Tienen ya atención por videollamada, que esto si habláramos hace 10 años nos estaríamos riendo. ¿Que te va a atender un médico por videollamada? No, vamos, ¿estás loco? No, esto no pasa. Vale, pues ahora ya es algo que lo tenemos accesible en nuestro día a día. Entonces, todo esto fomenta los hábitos saludables. Te ofrece un seguimiento personal. Todas estas aplicaciones son personalizadas, o sea, en función a mis necesidades, no las del otro, las que yo tengo, ¿vale? Yo quiero bajar de peso y yo me voy a bajar una aplicación en la que le voy a poner lo que yo quiero hacer, tal, no sé qué, y me va a adecuar un programa de ejercicio a mí, no a lo que necesita mi vecino, ¿vale? Que a lo mejor él no quiere bajar de peso, él quiere ponerse cachas, ¿vale? Pues al final tenemos expectativas y necesidades diferentes. Y yo creo que la tecnología nos está dando esa palanca de cambio, ¿vale? Esa palanca de lo tenemos a la mano, ¿vale? Son recursos accesibles y está eliminando barreras, porque en telemedicina al final, digamos que la medicina llega a todos. No es una cosa ya de no, es que tengo que ir al hospital o me tengo que desplazar a algún sitio, lo que sea. O sea, esa barrera geográfica la hemos roto por completo. Cosas, la comunicación. Uno de los retos que no os he contado en temas del programa de Wellbeing, y aprovecho, es la comunicación. O sea, la comunicación es esencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces tú lanzas algo, pero que la gente lo incorpore en su día a día o que sepa que está ahí es complicado, ¿vale? Porque al final, bueno, pues hoy en día todos recibimos millones de emails, estamos saturados, ¿vale? De información. Y este tipo de cosas normalmente te interesas cuando las necesitas. ¿Vale? Pero a lo mejor no eres consciente en tu día a día. Pues si yo no hago sesiones de psicólogo, pues no sé si la empresa lo da o no lo da, la verdad. ¿Vale? Entonces, todo esto es como, por lo que decías tú, de sembrar. O sea, tienes que tener un plan de comunicación en el que vayas diciendo, oye, recordad que tenemos un servicio de telemedicina, que a lo mejor no te hace falta ahora, pero oye, nunca sabes. Lo tienes aquí, es accesible aquí, te puedes dar de alta. Entonces, esta tecnología nos está ayudando un montón también con esto, con la propuesta de comunicación, ¿no? El llegar a todo el mundo y mantener, ¿no? Informados a todo el mundo, tanto los que entran como los que están, ¿vale? Que a veces son peores los que están que los que entran, la oferta, ¿no? De esos servicios que tienen a la mano. Entonces, yo creo que sin esa tecnología, digamos que no tienes la base, ¿no? Para vincular y promover esa cultura organizacional del bienestar en la empresa. Yo creo que hoy en día, bueno, y más en nuestra área, ¿vale? Nosotros que somos consultores, es que la tecnología la tenemos, estamos todo el día enganchados al ordenador, videollamadas, bueno, desarrollando internamente servicios que están vinculados a tecnología. O sea, al final optimiza, creo que la prevención de riesgos y el bienestar, buscando esa pues, satisfacción del empleado, esa productividad, esa retención del talento. O sea, que yo creo que la tecnología hoy en día sí o sí, o sea, la tienes que incluir de alguna manera. Y ya te digo que si no la incluyes, mm, creo que ya te quedas desfasado, porque es que cualquier encuesta de bienestar, cualquier, bueno, pues encuesta que quieras saber intereses, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, tienes que tener canales de escucha. ¿Qué canales de escucha tienes normalmente? Pues tienes un buzón, tienes un comité en el que se puedan hablar ciertas cosas, de participación, eh, tienes la intranet, tienes las encuestas, que yo creo que son las que más funcionan a la hora de ese dato, y todo esto va por esas herramientas, ¿no? digitales que hoy en día tenemos.
Y es que ya casi te iba a hacer una pregunta, pero casi la has dicho, o sea, has contestado. Eh, ¿Cuáles crees que serán las tendencias del bienestar en los próximos años? Es decir, ¿cuál es tu visión para el futuro del bienestar laboral? Es que ya casi me lo has respondido. Si quieres hacer Sí, un a ver, es que resumen, ¿eh? al final todo está vinculado, ¿no? Pero es verdad que yo creo que tienes que integrar la tecnología, que os he dicho que creo que desde mi desde mi punto de vista es esencial, con ese enfoque holístico, ¿no? Del bienestar en el empleado. Entonces, integrando estas dos y usando esas herramientas digitales, yo creo que puedes llegar a todo el mundo y a todos los tipos de perfiles y lo que hemos hablado antes de necesidades y expectativas. O sea, que yo creo que el uso de todas estas plataformas lo que van a hacer es promover esa cultura, ¿no? interna. ¿Qué más veo? Pues políticas de trabajo flexible. Yo creo que hoy en día, si quieres ser, te hablo a nivel de empresa, o sea, a nivel de empresa, si quieres ser competitivo, quieres estar en el mercado, quieres tener esa retención, quieres, bueno, pues posicionarte como esa empresa en la que la gente quiere trabajar, porque ya hoy en día ha cambiado todo y ya no es solamente el salario, ¿no? Y esa carrera profesional de éxito para llegar a ser director. Yo creo que hoy en día las necesidades y bueno, las expectativas de las Las personas. voluntades de la gente y los objetivos de la gente. Claro, Totalmente. yo creo que ahí ya buscan más un equilibrio, ¿no? Entre ese desarrollo profesional, o sea, y esa vida personal, ¿no? Y esa conciliación, ¿no? Independientemente de ya si tienen niños, no tienen niños o lo que sea, pero hoy en día ya creo que se busca ese equilibrio. Entonces, esas políticas de trabajo flexible creo que te posicionan también, independientemente del modelo de trabajo bueno, pues que quiera tener la empresa, ¿vale? Porque dependiendo volvemos otra vez a lo mismo, dependiendo de la actividad, pues vas a poder tener más flexibilidad o menos, ¿vale? O sea, que hay que ser realista, o sea, que hay cosas que sí se pueden y a veces hay cosas que por mucho que encajan en otras empresas, pues por la actividad de la empresa, pues es imposible porque no es viable, ¿vale? O sea, en una fábrica, tristemente no se puede teletrabajar, o sea, si estamos hablando de operarios que están fabricando algún tipo de producto, pues esa opción no la tienes. Pero bueno, tienes que buscar otra manera de compensar por otro lado. O sea, el decir, vale, pues aquí sí o sí es presencial, pero seguro que hay otras opciones, ¿no? Para ver cómo compensar esa parte que no puedes ofrecer. Eh, ¿Qué más cosas? A ver, estamos hablando. Vale, Tendencias. tendencias. Os diría que la salud mental va a seguir siendo la prioridad. O sea, yo creo que ya derribando esa barrera que hemos derribado, en la que todos estamos mucho más abiertos a hablar pues de ciertos temas o decir, oye, que es que he tenido sesión con el psicólogo, yo creo que ya hoy en día es una cosa que si no implementas, te quedas atrás también. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere, la gente lo necesita. Y es lo que decíamos antes, es que todos tenemos algo que gestionar. Entonces, es un servicio que yo creo que de verdad que da ese impacto, ¿no? Que queremos conseguir en el empleado. Y que además pues, fomenta esa apertura y esa comunicación. Por lo tanto, estás también modificando este entorno laboral a ser más inclusivo, más comunicativo, más productivo. O sea, todo tiene un impacto que luego te puedes llevar a algo medible, ¿no? Que es hoy en día lo que queremos todos, medir. ¿Vale? Y por último, que yo creo que también va a ser tendencia, ¿vale? Y va a estar vinculado el tema de la sostenibilidad. También es trending topic, ¿vale? En todas las empresas. Y yo creo que son áreas, ¿no? de la actividad empresarial en la que hay que poner el foco, ¿no? Porque ahora mismo pues tienes que ser responsable con las acciones que toma la empresa, hay más transparencia, ha salido también legislación que obliga, ¿no? a tener esa transparencia en la que se va a ir desarrollando poco a poco. Entonces yo creo que todo esto, o sea, sostenibilidad y bienestar, van a estar cada vez más interconectados para promover esas prácticas sostenibles, el que pues, la empresa tenga iniciativas, ¿no? de carácter social que tienen un impacto para cuidar el planeta, para cuidar la sociedad, al final tiene un impacto, ¿vale? en las personas que trabajan, voluntariados, etcétera. O sea que, a ver, en resumen te diría, bienestar laboral va a venir marcado por la tecnología, por la flexibilidad, por la atención de la salud mental y por la sostenibilidad. Y yo creo que con estas cosas, siempre y cuando las tengas dentro, ¿no? de este programa de Wellbeing, de las estrategias internas y vayas haciendo cosas, evidentemente todo no se puede hacer, como os he dicho, y tienes que ir poquito a poco moldeando, ¿no? ese programa. Yo creo que al final lo que se busca es crear esos entornos saludables, ¿no? y seguros
Y creo que todas las empresas que vayan alineadas con estas cosas que os he dicho, estas tendencias que os he dicho, creo que desde luego van a evolucionar, ¿no? Con la sociedad y con lo que la sociedad espera, ¿vale? Porque al final no nos podemos olvidar que los que lideramos estos programas de bienestar, esta prevención de riesgos y tal, no tenemos un cliente externo, ¿vale? No tenemos un cliente que nos demande ciertas cosas. Nuestro cliente son las personas que trabajan en la empresa, ¿vale? Y esas personas hay que cuidarlas. Entonces, lo que os he dicho antes de que son una muestra de la sociedad es una realidad. O sea, los empleados, en este caso de FBR, son una muestra de la sociedad y lo que tenemos que hacer es flexibilizar, irnos adaptando y moldeando todas esas cosas en función a la progresión que tiene esa sociedad y a las necesidades que vamos detectando. Entonces, yo te diría que esas. Seguro que me dejo alguna que se puede incluir, pero bueno, No, con estas yo creo que cubrimos bastante. genial. No, muchísimas gracias. Y yo ya no es añadir, sino sin dejarnos la humanización. Es decir, la tecnología es tendencia, pero evidentemente sigues haciendo presencialmente programas, acciones, somos personas Siempre. y todo de una forma humanizada. O sea, que a veces dicen, ostras, con la tecnología voy no sé, a solucionar mi problema. No, la tecnología es un medio que consigues lo que has dicho, ¿no? Es una herramienta. Es una herramienta, sí, totalmente. Tienes que combinar ambas, ¿vale? O sea, tienes que combinar la cercanía y el one-to-one, ¿vale? Con esas herramientas que te dan la opción de llegar pues, más lejos o personalizar. Pero está claro que hay ciertas temáticas pues, que las tienes que hacer in situ y tratar en vivo. O sea, que no son incompatibles, que yo creo que muchas veces hay gente que se piensa que es totalmente incompatible y no lo es, ¿vale? No lo es. Pero es verdad que son herramientas que te dan esa capacidad, ¿no? De, por ejemplo, si nosotros que tenemos dispersión geográfica y tenemos empleados a nivel nacional, pues nos da esa facilidad, ¿no? De llegar a todo el mundo. Que a lo mejor en un programa que puedas tener in situ, como pueda ser un fisio, ¿vale? Un fisio no puede ser digital. No, que hay, pero Solo yo pienso que servicios digitales. Yo no lo acabo de ver, pero bueno, o sea, quiero decirte, a lo mejor son muy buenos, que no es una crítica, pero bueno, que al final de un fisio, tú lo que las expectativas, ¿no? De ir a ver a un fisio es que te ayude con ciertos problemas que tienes físicos. Que seguro que te puede ayudar de alguna manera. Exactamente. Te puede ayudar de alguna manera digital, pero no es lo ideal. Entonces, por ejemplo, esos servicios los tienes que dar in situ, no puede ser de manera digital. O sea, que hay cosas que no son compatibles, pero yo creo que el encontrar un equilibrio entre ambas, creo que ahí está la fórmula mágica, ¿no? Que buscamos todos. Que no existe, pero te puedes aproximar. Pues Elena, gracias por la magia, porque creo que en este podcast se han tocado un montón de temas y has explicado un poquito tu mentalidad mágica de cómo implementar un proyecto de bienestar adaptado, personalizado, con rigor. Por favor, porque estamos hablando de salud y bienestar. Cada vez salen más cosas, pero sobre todo los que venimos de este mundo abrazamos el rigor. Y también pues las nuevas tendencias y qué papel juega la tecnología. Así que creo que muy inspirador. Muchísimas gracias por inspirar esta magia. A vosotros por darme esta oportunidad de contar un poco pues lo que hacemos, ¿no? Que al final yo creo que es importante, que tiene un impacto y que yo creo que, bueno, a nivel, es verdad que es lo que os digo, a nivel personal, para mí es enriquecedor, ¿no? Ver que bueno, que mejoramos, ¿no? Un poquito, intentamos ayudar a la gente a mejorar en su día a día. O sea, que al final yo creo que todo esto aporta, ¿no? En estas largas jornadas de trabajo que tenemos todos. Nada, muchísimas gracias y deseo que los oyentes les haya gustado, inspirado y muchísimas gracias ya por otro en poco tiempo. Así que gracias, Elena. Muchas gracias.